Gracias, Eloy. Buenas tardes nuevamente con todos los pequeños inconvenientes que estamos teniendo. Nuevamente me gustaría reiterar la frase del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, donde expresó: es posible viajar seguro si trabajamos juntos. Muy buenas tardes. Es momento para presentar a nuestra primera expositora, segunda consejera de carrera diplomática y consular, directora de organismos y conferencias internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Se ha desempeñado como subdirectora de organismos y conferencias internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y fue directora del Departamento de Relaciones Multilaterales. Se ha desempeñado en la misión permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, siguiendo los temas de la Segunda Comisión, Quinta Comisión y el Consejo de Seguridad del periodo 2006-2014. Ingresó a la carrera diplomática y consular en agosto del 2003 y la licenciada Ávila cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, así como estudios de posgrado en maestría de Ciencias Administrativas con especialidad en la diplomacia de la Universidad de Fairleigh Dickinson University y curso internacional en diplomacia de la Academia Diplomática Andrés Bello del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes, Carmen, bienvenida. Cedemos la primera intervención con una consulta que muchos lo hemos escuchado, que quizás el público general estaría con muchas dudas. Primera, quisiéramos saber a qué se refieren o qué es el multilateralismo y sobre todo, cuál es el papel que ha desempeñado Panamá en estos espacios. Bienvenida, Carmen. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera la invitación para esta conferencia sobre un punto muy importante en estos momentos, que es el papel de la aviación civil internacional en tiempos de crisis humanitaria o de crisis pandémica. Y en ese sentido, pues quisiera mencionar que el multilateralismo ha jugado un papel muy importante, es una herramienta que utilizan los sujetos de derecho internacional, como son los estados, y organismos y no sujetos de derecho internacional, organizaciones no gubernamentales, con el propósito de, con objetivos específicos, con objetivos ya sea propósitos económicos, sociales, y en ese sentido podemos ver que en las relaciones internacionales está la vertiente bilateral y la vertiente multilateral, donde existen la convergencia de dos o más actores, como los estados, organismos internacionales. Por ejemplo, las organizaciones internacionales son una parte del multilateralismo. Son entidades físicas que se identifican también y son creadas por tratados internacionales que crean obligaciones y derechos a los países que son miembros o a los países que firman estos convenios. En el caso de la Organización de Aviación Civil Internacional, pues Panamá, ya lo dirá el capitán, el señor Gustavo de León, él podrá indicar también que Panamá pues firmó el Acuerdo de Chicago en 1949 y entró en vigencia para Panamá el 17 de febrero de 1960. Entonces, las organizaciones multilaterales pues han jugado un papel muy importante en la crisis actual y sobre todo podemos mencionar algunas de ellas y las más importantes, que pueden ser en el ámbito internacional como las Naciones Unidas, en el ámbito regional como la Organización de Estados Americanos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un tratado o una organización de defensa multilateral que fue creada al margen de la Guerra Fría. Por ello, también se encuentra el criterio geográfico de las organizaciones multilaterales. Por ejemplo, ya mencioné las que son de aspecto regional, las que son de alianzas militares como la OTAN, las uniones aduaneras, y tiene muchos propósitos limitados, específicos,
como ya les indiqué, están las organizaciones especializadas de Naciones Unidas, entre tenemos la OASI, también tenemos la UNESCO, y otras de carácter regional, como OEA, la Organización de la Unión Africana. ¿Cuál ha sido el rol pues, de Panamá en estos organismos multilaterales? Como ustedes saben, Panamá desde 1826, con la celebración del Congreso Anfictiónico en Panamá, pues ha tenido un lazo histórico con el multilateralismo, y con ello también hemos participado, ratificado las convenciones que tienen que ver o dieron origen a las Naciones Unidas hace 75 años y la Organización de Estados Americanos. Las organizaciones multilaterales han jugado un papel importante en la recuperación de la soberanía nacional en Panamá, y nosotros pues recibimos el apoyo a nivel multilateral para la causa panameña. Eso ha sido el papel importante. También hemos sido parte 5 veces miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hemos sido 3 veces miembros del Consejo Económico y Social, también hemos participado en las juntas ejecutivas de UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En ONU Mujeres también hemos participado en las juntas ejecutivas, y bueno, ha sido un poco ese es el papel, el desempeño de Panamá en los organismos multilaterales. Gracias. Gracias, Carmen, muy interesante, y por ampliarnos un poquito más y que nuestro público pueda entender el rol que Panamá ha tenido. Has mencionado que efectivamente los organismos internacionales son, pues, que son siendo entidades físicas, forman parte del sistema multilateral. En ese sentido, quisiéramos entonces darle la bienvenida al señor Fabio Salvatierra, que es el oficial regional de aeródromos y ayudas terrestres de la Oficina Regional Sudamericana de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. El señor Salvatierra es ingeniero civil trabajando en la industria aeroportuaria desde 2004, con experiencia tanto en proyectos de construcción aeroportuaria como en la gestión de la operación de uno de los principales centros de conexión de la región. También participó como el presidente del Comité Safety de ACI-LAC. El señor Salvatierra posee título de maestría en Ingeniería Gerencial de la Universidad de Louisville, cuenta con un diplomado en Ingeniería y Certificación de Aeropuerto del Instituto Politécnico Nacional de México, diplomado en Administración Aeroportuaria de ITAEREA y otros entrenamientos en temas aeroportuarios. Desde el 2016, el señor Salvatierra sirve como oficial regional de aeródromos para la Oficina Regional de Sudamérica de la OASI, apoyando a los estados de la región SAM en la implementación efectiva de las normas y métodos recomendados de la OASI, los procesos de certificación de aeródromos y otras mejoras de seguridad operacional, además de apoyar a los estados en temas relacionados a la capacidad de eficiencia de los procesos aeroportuarios, y sobre todo un panameño. Bienvenido, Fabio, un gusto tenerte con nosotros. Y retomando la pregunta que habíamos hecho y al inicio, pues entendiendo que los organismos internacionales, siendo entidades físicas, son parte del multilateralismo, ¿nos podrías decir qué es la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, y cuál es su rol en el mundo? Bienvenido, buenas tardes. Lisa, muchas gracias, y bueno, gracias también al Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera por la oportunidad. Me siento muy contento, siendo panameño, poder contribuir un poco a expandir el conocimiento de los participantes de nuestra agencia. Preparamos una pequeña presentación, Lisa, si la puedes colocar para mostrarle al público. La Organización de Aviación Civil Internacional es una agencia especializada de Naciones Unidas. Creo que ya está saliendo en la pantalla. Ahí está. Sí, puedes pasar a la siguiente, a la primera. Esa, donde está la bandera. La Organización de Aviación Civil Internacional, bueno, fue establecida, como bien dijo Carmen, muchas de estas organizaciones se establecen a partir de un convenio que los estados suscriben y se convierten en estados miembros de este convenio. Asimismo fue la OASI también, cuando unos 52 estados en el 1944, incluso antes del final de la Segunda Guerra,
se reunieron y establecieron el convenio de Chicago que da el nacimiento a esta agencia especializada de Naciones Unidas, que tiene como principal rol establecer el marco regulatorio global para la seguridad de la aviación civil internacional. La OASI busca promover el desarrollo sostenible, seguro y eficiente de todo lo que es la aviación civil internacional. Y esto es importante porque aplica al ámbito civil, no necesariamente al ámbito militar o de Estado, que tiene otros principios. La siguiente, Filmina, por favor. Un poco hablando, expandiendo la explicación de qué es la organización. Actualmente trabaja con 193 Estados miembros. Y es importante mencionar también con varios grupos de la industria. Nuestra agencia, a diferencia de muchas otras agencias, por eso le llaman agencia especializada, es porque tiene un ámbito estrictamente técnico, en el cual trabajamos no solamente con los estados, sino también con miembros de la industria de la aviación o principales actores en el mundo. Muchos de ustedes han escuchado, por ejemplo, la IATA, que es la Organización de Transporte Aéreo, que es la que, digamos, aglutina, la asociación que aglutina las líneas aéreas en el mundo, los principales operadores aéreos en el mundo. Está también ASILAC, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos, tiene varias ramas, entre ellas una en Latinoamérica. Y asimismo hay para organizaciones para los pilotos, que es IFALPA, hay organizaciones para los proveedores de servicios de navegación aérea, que es el término técnico a lo que nosotros le decimos la torre de control, todos estos especialistas que están detrás del desarrollo seguro de la aviación en los países. También trabajamos con los fabricantes, creo que eso va a explicar un poco Pablo también, como los principales fabricantes de aeronaves, etcétera. Y bien, algo que es importante, hablando del marco normativo mundial, ¿para qué existe la OASI? Los Estados miembros suscriben este convenio y consigo lleva un compromiso para adoptar los anexos al convenio. Este convenio tiene una serie de compromisos que los estados a bien deben corresponder, pero asimismo también el cumplimiento de los anexos al convenio. Estos anexos, digamos, en palabras sencillas, es la normativa internacional. Son, digamos, las normas que establecemos en todas las áreas de aviación civil para que los Estados miembros puedan adoptar estas normas en sus regulaciones nacionales, ajustar su regulación nacional a estas normas internacionales para poder garantizar efectivamente las operaciones de manera segura y regular. Como saben, la aviación civil es algo que traspasa fronteras y por ende es importante garantizar de que cosas tan sencillas como que la pintura de un aeropuerto en una pista que tiene un significado, sea de color blanco, por ejemplo, y que en otro aeropuerto no vaya a ser de color rosado o pueda crear confusión. Cosas tan estándares como los procesos de seguridad en los aeropuertos, los procesos de comunicación entre los controladores de tránsito aéreo y los aviones. En fin, la idea es que los Estados miembros se reúnen para armonizar o adoptar estos anexos al convenio. Ahí están presentes nuestros 5 objetivos estratégicos. No voy a demorar mucho en esto, pero quería hacer la salvedad que los 3 que están arriba, principalmente la seguridad operacional y la seguridad y facilitación, buscan casualmente esa base o esa fundación para garantizar que el transporte aéreo pueda desarrollarse de manera segura. Y parte de eso es lo que nos trae aquí con todo este contexto del COVID y algo que vamos a explicar un poco más adelante. La siguiente, por favor. Esto es importante para ustedes que están en este tema de la diplomacia. La estructura de la OASI tiene consigo una asamblea donde participan todos los Estados miembros. Se reúnen normalmente cada 3 años y sus principales roles están en escoger los representantes del Consejo de la OASI, aprobar su presupuesto y los lineamientos generales de la organización. Luego está el Consejo Permanente, que está, digamos que compuesto de 36 estados que son elegidos cada 3 años por la Asamblea. Este consejo, como ven, es una muestra muy pequeña de estos 193 estados
y los criterios que normalmente se utilizan para la elección de este consejo es aquellos estados que tengan mayor importancia en el transporte aéreo, ya sea por volumen o por temas estratégicos, mayor contribución a la provisión de instalaciones y servicios para la navegación aérea. Y también hay un criterio de representación en el Consejo de todas las regiones. Por ejemplo, Panamá tuvo representante en el Consejo de la OASI hasta hace un par de años, creo que ya no está, ahora Gustavo me puede corregir. Pero es porque efectivamente el Consejo de la OASI permite la participación de algunos estados que, a pesar de que no tienen el nivel de transporte aéreo como otras regiones o como otros estados, digamos que de manera conjunta pueden también tener una representación en el Consejo. Este Consejo Permanente normalmente tienen oficinas fijas en nuestra sede, en la sede de la OASI, que está ubicada en Montreal, Canadá. Y está, digamos que el objetivo principal es la adopción de las normas y prácticas recomendadas internacionales. Ellos son los que deciden, digamos que de parte de los estados, la decisión de que si las normas que trabajan los equipos técnicos se adoptan o no. Luego está una comisión de aeronavegación que es un ámbito, un grupo estrictamente técnico, son 19 expertos independientes designados por el Consejo de la OASI que revisan todas las propuestas de enmiendas a los anexos de la OASI que cubren todas las áreas de aviación. Pero detrás de esta comisión de aeronavegación hay un grupo inmenso de personas trabajando no solamente de la misma OASI como organización, sino de los Estados miembros que trabajan de la mano con la OASI. Y bueno, finalmente está la OASI tiene un rol de secretaría permanente. Nosotros en la organización, nuestro principal rol es contribuir a organizar el trabajo que hace el Consejo, especialmente a través de algunas de nuestras direcciones, como la de transporte aéreo, navegación aérea, cooperación técnica. Tenemos un secretario general que es elegido por el Consejo por un mandato de 3 años. Creo que pronto vamos a tener elecciones del nuevo secretario general de la organización. La siguiente, por favor. De todo esto, nosotros pertenecemos a la Secretaría de la OASI, o sea, pertenecemos a la organización en sí. Tenemos unas 7 oficinas en el mundo, oficinas regionales. Como les mencioné, tenemos nuestros cuarteles generales en Montreal. Tenemos una suboficina, que no es considerada una oficina regional completa, una suboficina en Beijing. Y bueno, considerando el tráfico importante que se mueve en China. Y el resto de las oficinas regionales que son la oficina de Norteamérica, Centroamérica y Caribe, que está ubicada en la Ciudad de México. Los estados adscritos a esa oficina son desde Costa Rica hacia el norte. La oficina de SAM o Oficina Sudamericana de la OASI, que es donde trabajamos, que está ubicada en Lima y cuyos estados miembros incluyen desde Panamá hasta todo Sudamérica. Y bueno, ahí están representadas las otras oficinas regionales para Europa y el Atlántico Norte, para el Medio Oriente, perdón, África, 2 oficinas en África y una en Bangkok para toda la región de Asia-Pacífico. Creo que esta era la última filmina de mi presentación. Básicamente tratando de explicar un poco el rol de la OASI, además de todo lo que es la promulgación de estas normas internacionales y su adopción por parte de los Estados miembros. La OASI también ofrece asesoría técnica a los estados. También tenemos un programa de auditorías a los Estados miembros para asegurar o para garantizar de que los Estados miembros están alineados y cumplen con las normas y métodos recomendados establecidos en los anexos al convenio. Ese programa de auditorías está ahora mismo para las áreas de seguridad operacional y seguridad de la aviación, que es la diferencia entre ambas es que una vela para que el transporte se realice de forma segura, es decir, que no haya ningún tipo de accidentes aéreos, tratando de evitar en lo posible los accidentes aéreos. La otra creo que Pablo va a explicar un poco porque él es responsable de esa área, y mi colega Pablo Lampariello, que ve los temas de seguridad de la aviación, que es más que todo evitar
todo el tema de actos de interferencia ilícita como terrorismo, etc. Lisa, espero haber respondido a la pregunta. Paso contigo, gracias. Gracias, Fabio. Sí, en esta etapa has logrado responder satisfactoriamente a nuestras preguntas. No sé, Eloy, ¿habrá alguna pregunta del público en esta fase? Por el momento no he recibido preguntas. Aparentemente todo ha quedado muy claro y de hecho la presentación ha sido muy clara, muy bien hecha. Entonces me parece que podemos proseguir al siguiente punto. Gracias, Eloy. Fabio nos estaba comentando referente a un convenio, entendemos que CAFCA, ¿qué consiste? Entonces, nos va a ampliar sobre el tema Pablo Lampariello, perdón, que es el oficial regional de seguridad de la aviación y facilitación de la Oficina Sudamericana de la OASI Lima. Pablo es coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se encuentra en proceso de retiro, especializado como piloto aviador. Durante sus 30 años de carrera militar, Pablo ha tenido distintas responsabilidades dentro de su gobierno, entre ellas misiones con el Cuerpo de Paz de las Naciones Unidas en el Sahara del Oeste, Congo y Georgia. Pablo tiene un máster en estrategia, experticia en inteligencia estratégica y trabajó en el Servicio de Inteligencia de su estado, del estado de su gobierno. Ha trabajado por más de 15 años para la seguridad de la aviación y antes de asumir las funciones con la Oficina Regional Sudamericana del OASI, trabajó por 3 años como director de seguridad de la aviación de DINASIA, la Autoridad de Aviación Civil de Uruguay. Está certificado por la OASI como auditor e instructor internacional ABSEC y actualmente, desde mayo del 2012, se desempeña como oficial regional de seguridad de la aviación y facilitación de la Organización de Aviación Internacional OASI, Naciones Unidas, con sede en la Oficina Regional Sudamericana de la OASI, ubicada en Lima, Perú. Muy buenas tardes, Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lisa, por la presentación, generosa presentación. Primeramente, me gustaría agradecerle al Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera de Panamá por invitarnos a disertar en este seminario, o webinar, como le decimos ahora, y que tengan en cuenta la actividad nuestra como una actividad importante para los estados en temas de desarrollo y de crecimiento. Es algo que tenemos que tener en cuenta y que nos enorgullece estar trabajando para ello, aunque últimamente fuimos un poco castigados por esta pandemia, como todo el resto, pero especialmente a la actividad aeronáutica y especialmente en nuestra región, que hemos parado actividades desde marzo y paulatinamente estamos intentando de recuperarlas, como bien lo están por hacer y lo va a explicar Gustavo más adelante, Panamá, que es algo que nos conecta, nos da crecimiento, nos trae turismo, nos trae negocios, nos trae comercio. Sin la aviación, nosotros quedamos aislados como una isla. Dicho esto, pasaríamos a hablar de mi tema. Si tienen la presentación por ahí, se las agradecería. Bueno, vamos a hablar sobre Kafka. La próxima lámina, por favor. Bueno, Kafka, si ustedes siguen la sigla, no tiene nada que ver, se llama Acuerdo Colaborativo para la Prevención y Gestión de Eventos de Salud Pública en la Aviación Civil. ¿Qué nos dedicábamos hasta ahora? Esta pandemia creo que nos sacó de posición a todos, en todos los sectores. Nos dedicábamos a prevenir la transmisión de enfermedades vía aérea. O sea, cuando estaba decretada una pandemia a nivel local y se extendía a nivel internacional, intentábamos usar mecanismos para prevenir esta diseminación a través de los vuelos de aviación civil internacional. Lo hacíamos y vamos a ver más adelante qué mecanismos teníamos, cuáles eran nuestras funciones. Pero en definitiva, es un programa de la OASI que gestiona la OASI con apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Hay que tener en cuenta esto.
Y acá, y como vamos a ver a lo largo de nuestra presentación, como dijo Carmen y nos explicó muy bien, es el multilateralismo lo que nos une a nosotros, y como miembro de Naciones Unidas es algo imprescindible. Y hoy por hoy la cooperación internacional entre diferentes estados, organizaciones, tanto sea a nivel público, estatales o privadas, es lo que nos une y lo que nos hace crecer a todos en conjunto. Hoy no tenemos un crecimiento aislado de un estado, si no consigue la cooperación de otro estado. Y teniendo en cuenta esto, con este programa, es una colaboración multisectorial de la aviación, salud pública, seguridad de la aviación, que ahora más adelante les voy a explicar un poquito a qué nos referimos con seguridad de la aviación, y migraciones. Nosotros trabajamos en ese contexto que se llama aeropuerto y estamos viviendo y compartiendo todos el mismo local con actividades diferentes y de diferentes entidades. Respuesta a emergencias, tanto sea emergencia de safety o seguridad operacional, o emergencia de desastres o emergencia de salud pública. Es parte de los planes de emergencia que tiene un aeropuerto. Los niveles van a ser a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local, a nivel aeroportuario. La membresía es voluntaria y sin costo alguno. Y vamos a ver más adelante una relación de cuántos miembros tenemos. Los objetivos de CASCA, ¿para qué se creó un proyecto de este tipo dentro de la aviación civil, del Sistema de Aviación Civil Internacional, con un socio como la OMS? ¿Para qué? Para mantener una red de transporte aéreo económicamente viable, o sea, que tengamos facilidad para operar y rentable. Esto económicamente viable quiere decir es una actividad privada que tiene que ser rentable para los que la practican, con efectos adversos mínimos en los viajes, que no nos pase lo que nos está pasando. Y en el comercio internacional, como dije anteriormente, la aviación civil internacional es fundamental para la economía de los países. Brindar una respuesta rápida al evento de salud pública, nosotros vamos a ver más adelante cómo actuamos para brindar y para hacer desarrollar y para asistir a los estados en preparar sus planes de emergencia ante este tipo de eventos. A eventos de salud pública internacional, que son los que dijimos, que los declara la OMS, y ayudar al cumplimiento normativo de los ARP. También lo vamos a ver. Los ARP son las normas y las recomendaciones que están en los anexos que mencionó muy bien en su presentación Fabio antes de... La próxima, por favor. Estos son algunos de los... Primer renglón, Reglamento Sanitario Internacional del 2005, es la base de todo este tipo de planes de emergencia, donde la OMS nos dice qué hacer, nos da algunas pautas sobre las emergencias y los sistemas de salud a nivel internacional. Después, los anexos de la base 6, 9, 11, 14 y 18, el documento 444, que son los PANDA-TM, el anexo 9, que ya lo mencioné adelante, que es o el manual de facilitación, y la parte de medicina aeronáutica. Nosotros tenemos una parte con expertos médicos que evalúan tanto a los pilotos, las tripulaciones y mecánicos para ver si son aptos mediante psicofísicos, mediante examen psicofísico, para ver si no son aptos para su actividad. Después, como verán, una serie de planes, que son los que debemos desarrollar y los que vemos y asistimos a los estados o vigilamos que los cumplan, más que nada en las visitas, en las auditorías de SWAP, de seguridad operacional. Después, en los aeródromos, se ven los planes de emergencia, los manuales de aeródromo, que estén incluidas las emergencias de salud pública, en los servicios de tránsito aéreo, que son
como explicó Fabio, que es la esencia del transporte aéreo comercial, que son los que nos regulan, vendría a ser los inspectores de tránsito o los reguladores, que no sea un caos en el aire, que los aviones cumplan con sus normativas, cumplan con sus procedimientos. Y esto, ahí se ve que ellos se asiste o se le ayuda a los estados a que tengan esos planes en sus planes de contingencia y tengan previstos los eventos de salud pública. En los servicios ATS también en los procedimientos de notificación de los procedimientos de riesgo de salud pública, que los tengan incluidos en sus procedimientos, y en los planes, en los operadores de aeronaves, que en sus planes, en sus procedimientos tengan también previsto y tengan la capacidad de afrontar estos elementos. Todo esto nos lleva a que planes, procedimientos para gestionar la continuidad del negocio para aeropuertos, aerolíneas y autoridades nacionales de salud pública. Y hasta el momento no debemos mencionar una frase que siempre decía y que se fue un poquito trastocada, pero todo tiene excepciones en la vida. ¿Qué es la aviación civil internacional? Son aeronaves donde necesitan de aeropuertos para llegar y de pasajero y carga para trasladarse. Tenemos las aeronaves, tenemos los aeropuertos, hoy por hoy nos faltan los pasajeros, no estamos funcionando. Y ese es el concepto, y este es un negocio rentable. Si no hay rentabilidad para la industria, este negocio no funciona. Y perdonando que vengo de una organización de Naciones Unidas, pero ese es el concepto. Es un negocio, el trasladar pasajeros y carga es un negocio y que le ayuda al crecimiento, como dije anteriormente, para los estados. La otra lámina, por favor. Bueno, y acá de lo que nos habló Carmen, el multilateralismo. Tenemos todos los organismos y asociaciones internacionales, así sean agencias especializadas de la OASI y socios de la industria, están unidos en este proyecto de Kafka para dar seguridad y evitar esta transmisión de enfermedades. Como tenemos entidades de Naciones Unidas, como dije, que forman parte, autoridades de salud pública, como la CDC, los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, Center for Disease Control and Prevention, eso es el CDC, tenemos el de Estados Unidos, el de Europa, el de África, que son miembros y socios y activos trabajando para la prevención y para los planes de prevención y de emergencia para evitar esta transmisión. Aerolíneas, aeropuertos, tripulaciones de vuelo y tripulaciones de cabina, todos tienen sus representaciones en diferentes asociaciones, fabricantes de aeronaves, como lo especificó hoy Fabio. Seguridad de la aviación, que es la seguridad de la aviación, es la parte que nosotros nos encargamos de que un vuelo salga de un destino a otro, según un plan, sin ninguna interferencia ilícita, que cumpla con el horario y que nadie interfiera para el normal proceso que tiene ese vuelo. Y la aviación comercial como parte o asociado no pertenece a la aviación civil internacional, pero es parte de las actividades de aviación en los estados. Seguimos a la próxima lámina, por favor. Bueno, acá tenemos una lámina que nos ilustra gráficamente los miembros de Kafka comparados con las diferentes asociaciones de la OMS, ahí están divididas por regiones, y los estados de Kafka pertenecientes a la OASI. Es más, hoy por hoy tenemos más, esta pandemia hizo que se unan más a este programa, más estados de la OASI, pero son actualmente más del 80%, casi 90% de estados que son miembros de Kafka. Como dijimos, la membresía es voluntaria y gratuita. Adelante, por favor, la próxima. Bueno, ¿qué actividades hace Kafka? ¿Qué tenemos? Hace consultoría a los estados
y análisis de necesidades. Los estados solicitan. En la región nuestra han sido visitados todos los 13 estados de la región, 2 veces, una visita primaria de búsqueda de necesidades, actualización de planes, y una visita de seguimiento a ver cómo habían implementado y cómo habían desarrollado su sistema. En Panamá se fue 2 veces, yo tuve en la segunda visita, en la cual Panamá tenía un sistema muy desarrollado, nos mostró que tenían un plan de emergencia para la prevención de enfermedades, de eventos de salud pública, muy bien, que podría ser ejemplo, y lo he tomado como ejemplo en varios de las otras visitas a otros estados y algunos seminarios que tenían comprado un sistema, carpas para hacerle el triaje a los enfermos, tenían las áreas bien designadas, los planes. Y me acuerdo que en esa época también nos colaboraba con la visita Fabio Salvatierra, que en esos momentos estaba trabajando con ustedes en el aeropuerto de Tocumen. Brinda material de orientación, desarrolla material de orientación, herramientas para los estados y las partes interesadas, como esta que vemos a la derecha, que es el registro de controles vector del aeropuerto. Ustedes en línea van ingresando todas las mejores prácticas y las gestiones que hacen de riesgo de acuerdo a sus sistemas de salud pública y a sus avances de sus planes de emergencia de los eventos de salud pública. Hacemos visitas a los estados para ver la asistencia o qué necesidades tienen de mejora. Hacemos anualmente reuniones globales y regionales, que ahora están suspendidas hace unos años. Entrenamiento para los estados, en los cuales vamos a ver más adelante que calificamos a sus expertos como evaluadores de los sistemas de emergencia, los planes de emergencia de salud pública en sus estados. Esos evaluadores vienen de los estados, los entrenamos por el sistema, por el proyecto Kafka, y ellos mismos van a ir a evaluar otros estados. Tenemos un sitio web disponible con base de datos de las experiencias de los estados, de las mejores prácticas, de sus planes de emergencia, y hoy por hoy, con mucha información acerca del COVID-19, que en la última lámina ustedes van a tener la dirección donde ustedes pueden acceder y encontrar toda esa información. Se elabora material guía sobre el COVID, que es lo que estamos haciendo actualmente, y todos los martes a las 6 de la mañana, hora nuestra, o sea, en Lima y de Panamá, se hace una reunión a nivel global, en la cual por lo general están participando entre 60 y 80 expertos de todas esas entidades que vimos y asociaciones que vimos anteriormente, aparte asociaciones médicas, expertos médicos de los estados, oficiales regionales, oficiales de la sede, en la cual la lidera la jefa de la sección de medicina aeronáutica de la OASI, la doctora Joana Jordan, que es la que conglomera todo ese grupo de expertos, y estamos periódicamente en esas reuniones semanales, todas las semanas, hoy por hoy. Ayer tuvimos la reunión 29, se están generando y buscando herramientas o mejores prácticas, material guía, para prevenir el contagio en vuelo de este COVID-19. Hoy por hoy, aparte de esa reunión, hay 2 reuniones más semanales de 2 grupos de trabajo. Uno estudia la evolución de la ciencia acerca de los test, evaluando los mejores test y las mejores facilidades para la utilización de test y evitar la tan perjudicial cuarentena para nuestra actividad aérea. Y otro grupo de trabajo, uno se reúne los lunes, el otro los viernes, que gestiona los riesgos que implica la actividad aérea, asumir nuevamente la actividad aérea y ver cómo minimizar estos tipos de riesgos con estas material de orientación y con estos procedimientos para evitar la transmisión del virus en los vuelos internacionales, locales, regionales, de carga, pasajeros, etcétera, etcétera.
La próxima lámina, por favor. Bueno, acá tenemos el transcurso desde que se firmó el convenio de Chicago hasta la fecha, las diferentes pandemias que hubieron, y en la lámina abajo las diferentes acciones en los diferentes momentos que ha tomado la OAS y la OMS para prevenir o para estar un paso adelante y desarrollar programas, planes y material de orientación para estar preparado para afrontar este tipo de crisis. La próxima lámina es ilustrativa. Y bueno, ¿cómo hacemos o cómo hacíamos para preparar una pandemia? Esto lo hacíamos antes. Lógicamente que luego de esta experiencia nosotros vamos a cambiar muchas cosas a todo nivel, dentro de cada estado, dentro de las entidades regionales y globales. En todas las actividades vamos a tener una enseñanza que vamos a tener que rever. Primero se identificaba un pasajero potencialmente enfermo en el aeropuerto durante el proceso de embarque o espera en la sala de embarque, durante el vuelo, o al llegar al aeropuerto de destino o en tránsito. ¿Sí? ¿Cómo se manejaba este pasajero enfermo? Habían procedimientos para el manejo de los pasajeros en las diferentes etapas y procedimientos para el arribo de estos pasajeros o de este vuelo. La comunicación a la aviación y al público la vamos a ver en la próxima lámina, y por supuesto las autoridades sanitarias del aeropuerto de destino y del aeropuerto de salida para tener sus previsiones. Acá tenemos la comunicación, pero vamos a la página anterior y después explico esta lámina. Presentar información de documentos. Nosotros tenemos el anexo 9, en el apéndice 13, un formulario que es una declaración de localización de un posible pasajero con alguna enfermedad de transmisión, formulario de seguimiento médico, y hoy por hoy tenemos dos formularios que han salido, uno de IATA y otro un adjunto que sacó la OASI para la mejor localización y el seguimiento de un pasajero cuando llega a destino. El formulario de localización es del que le hablé, y por la parte y una declaración sanitaria también en la declaración general de la aeronave que se debe llenar. ¿Cómo se toman las decisiones de la planificación? Si debería ser un desvío de la aeronave, que es costoso, eso lo tomarían las entidades de salud pública en los diferentes aeropuertos, tanto sea de destino o de salida. Tenemos zonas de aparcamiento específicas dentro de esos planes de emergencia, los procedimientos del triaje, famosos los procedimientos de detección, que se refieren a la evaluación médica. Mediante esos formularios nosotros adquirimos los contactos y hacemos un seguimiento de los contactos, y el aislamiento, cuarentena en su caso, y o vacunación dependiendo qué tipo de enfermedad estén tratando o estemos localizando. La limpieza y desinfección de la aeronave, importantísima, tanto sea la aeronave de pasajeros, de carga, el equipaje de los pasajeros, los desechos médicos importantísimos que tienen un tratamiento aparte, y qué estrategias de comunicación vamos a tener para comunicar el evento, para comunicar esto a la prensa, a los familiares y a las diferentes entidades. En sí, esto abarca un plan de emergencia médica. La otra lámina, por favor. Y bueno, y acá lo que hablaba, ¿cómo hace la aeronave para comunicar en vuelo la que tiene un posible sospechoso de una enfermedad? Se comunica con su base, por lo general en un aeropuerto de salida, o con el operador
de las aeronaves y dependiendo de la etapa de vuelo que esté con el servicio de tránsito aéreo que esté atravesando. Y de ahí le tiene que dar la indicación del vuelo, el número de vuelo y de llamada, el aeropuerto de partida, el aeropuerto de destino, la estimada hora de llegada, el número de personas a bordo, no de pasajeros, sino total de personas, número de sospechosos que pueden tener la enfermedad y naturaleza del evento de salud pública o del riesgo que tenemos. Y de ahí tenemos una serie de comunicaciones que no son tan importantes, pero son que vemos que son a través del operador del servicio de control de tránsito aéreo en el área que estén, dependiendo de la parte del vuelo que se haya detectado eso, y tanto los diferentes servicios en el aeropuerto de destino o en el aeropuerto de salida. La próxima slide, por favor. Bueno, Kafka y COVID. ¿Qué hace el Kafka y COVID? Actualmente, diariamente actualizamos y enviamos a todos los estados novedades de cómo va y cómo está circulando la pandemia. ¿Sí? Y por eso estamos un poquito, a veces, algo confundidos, que hay mucha información de algo que no se conoce mucho o no se conoce del todo. Esto también interfiere un poco en todos los planes de reactivación y tanto a nivel de las entidades o del transporte aéreo, como en los planes de las diferentes actividades que tenemos nosotros como personas. Colaboración con los socios, sobre todo con la industria, para apoyarla, para que puedan continuar con sus actividades, para que puedan reanudar en forma eficiente sus actividades. Actualizaciones regionales, mensuales, de las actividades que vamos desarrollando. Se están desarrollando muchas actividades de información, seminarios, webinar, reuniones regionales de Kafka. Se ha hecho una en marzo en África y en octubre se va a hacer una en Europa que va a tratar específicamente del COVID. Desarrollo y patrocinio de cursos de Kafka. Hay un curso para la calificación de expertos evaluadores de Kafka y una propuesta de financiación conjunta de la OMS para la respuesta del COVID y los planes futuros para la preparación. Se está trabajando en la famosa resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que estemos preparados para que esto no nos agarre desprevenidos nuevamente y aprendamos nuestras experiencias para mejorar nuestros planes y para estar alertas en caso que nos vuelva a suceder algo similar. Y esto, la lámina que ven a la derecha es el famoso corredor de salud pública que ha creado el grupo de expertos Kafka. ¿Para qué? Para poder manejar en 3 etapas o de tres formas, de 3 áreas diferentes la renovación de actividades. Una de la parte operacional, que es de tener certeza de que todos los servicios que se dan, tanto sea para que la aeronave pueda decolar, tanto sea la provisión de provisiones, la carga, el equipaje, todos los servicios que necesita una aeronave para que pueda operar, que estén limpios, que estén libres de la enfermedad. El tema de certificación es importantísimo, tanto sea para los pilotos, tripulaciones, para los mecánicos, para los servicios de tránsito aéreo, para todo el personal que necesita una certificación, como dijo muy bien Fabio en su presentación. Es un tema muy técnico el tema de la aviación, la actividad que desarrollamos, y se necesitan muchas calificaciones y certificaciones se exige para poder desarrollar esas actividades. Entonces, eso se tiene que ver y rever qué tipo de certificaciones, si podemos dar una extensión, si podemos hacer otro tipo de sistemas aleatorios o sustitutivos por este
por este receso, por esta paro de actividades para que los pilotos puedan seguir entrenados o teniendo su habilitación, tanto sean los mecánicos, los operadores de los centros de control, y así todas las actividades que precisan su certificación. Y las actividades de certificación de aeronaves, que estén limpias, que estén, tomar las precauciones necesarias para que esas certificaciones de aeronaves estén y se lleven a cabo, o darles extensiones de acuerdo a los criterios que tome cada autoridad. Y un área de certificación se le estaba llamando certificación de desinfección, pero no es una certificación, es una calificación o un concepto de desinfección, tanto sea de las aeronaves, de los tripulantes y de todos los servicios o áreas en las cuales va a transitar un pasajero. Este a grandes rasgos es el concepto del corredor de salud pública. La otra diapositiva, por favor. Y acá lo que les decía al principio. Esta página, www.cafka.org, ustedes ingresando van a encontrar toda la información necesaria de cómo trabaja el grupo, de todas las herramientas y de toda su historia y cómo hemos enfrentado las diferentes pandemias a lo largo de la historia y todo lo que se está trabajando y los planes que se están desarrollando para evitar la transmisión de esta pandemia en las actividades aéreas. Y con esto le estaría disponible para cualquier pregunta que pueda ser necesaria o alguna interrogante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Le agradecemos a nuestros invitados. Por favor, mantener sus micrófonos cerrados. Eloy, ¿tenemos alguna pregunta en este momento? Sí, por supuesto. De hecho, dos. La primera pregunta referente a las clasificaciones de los diferentes aeropuertos. El concepto que yo tenía más o menos era de que dichas clasificaciones obedecían a criterios en materia de infraestructura o en materia de seguridad física, por así decirlo, pero no estoy seguro si realmente es una clasificación integral que incluso contempla los criterios en materia de salud, los criterios biológicos. No sé si nos podría ampliar o si tiene conocimiento sobre las diversas clasificaciones que tienen los aeropuertos y cómo podríamos ampliar esa parte, no sé. Sí, podría... Esto sería una pregunta más para Fabio. Si se refiere al corredor de salud pública, es una clasificación hoy por hoy o un concepto, que hablé de concepto de certificación y de limpieza de aeropuertos, aeronaves, etcétera, pero eso es momentáneo por la pandemia. Pero creo que Fabio podría ayudarnos más con la pregunta. No sé, Fabio, si... Sí, Pablo, gracias. En verdad, no hay una clasificación, como dice Pablo, por aspectos de salud pública. De hecho, existen varias clasificaciones dependiendo de lo que se busque. Por ejemplo, hay aeropuertos que, dependiendo del diseño y del tamaño de la aeronave que van a atender, tienen diferentes clasificaciones desde este punto de vista de diseño, desde el punto de vista muy técnico. Hay otros aeropuertos que también, dependiendo del tráfico que utilizan, se pueden ser clasificados como aeropuertos, qué sé yo, regionales, hubs. Hay aeropuertos internacionales, domésticos. Hay aeropuertos de aviación general. En fin, en la organización, dependiendo desde el punto de vista que lo veas, pueden haber diferentes tipos de clasificaciones. Entonces, eso puede sonar algo confuso, pero la realidad es esa. Por ejemplo, hay paneles, ¿se acuerdan que les enseñé al principio los objetivos estratégicos de la OASI? Hay un objetivo que se llama Desarrollo Económico del Transporte Aéreo. Bajo ese concepto, pueden haber clasificación de aeropuertos por tráfico, por ejemplo.
Pero si le preguntas a alguien que ve temas de diseño aeroportuario, puede darte una clasificación dependiendo del tamaño de las pistas y de la infraestructura para atender a diferentes aviones. Por ejemplo, en el tema de Panamá, no es lo mismo un aeropuerto como Tocumen que, por ejemplo, un aeropuerto como el Scar de Martínez en Río Hato. Entonces, dependiendo del punto de vista, sí mismo puede haber una clasificación diferente. Creo que, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Definitivamente lo aprecio. Muy, muy completa la pregunta porque a veces se habla de diferentes categorías aeroportuarias, entonces me imagino que dependiendo del nivel de seguridad y de diversos otros criterios diversos, entonces me imagino que, por supuesto, no todos los aeropuertos son iguales y otros están acondicionados para realizar ciertas operaciones, mientras que otros no. Entonces, se me vino a la mente el aspecto de salud respecto digamos, a la idea de la clasificación de aeropuertos. Así que le agradezco mucho, honorable Salvatierra, por la respuesta a esa pregunta. Y quería hacerle un comentario al señor Pablo y, por supuesto, una pregunta relacionada con ese comentario. Yo tengo amigos que trabajan en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. De hecho, creo que mi hermano de hecho trabaja en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y me ha hablado mucho sobre las operaciones. Y hubo un aspecto que me llamó mucho la atención respecto a seguridad. Supongo yo que tiene que ver con la seguridad desde un punto de vista biológico, ¿no? De la sanidad. Por ejemplo, los aviones, cuando terminan los vuelos, no necesariamente consumen toda la comida a bordo. Y son, digamos, son comidas que están selladas y parece que el procedimiento indica que incluso estando selladas esos alimentos hay que incinerarlos. Y no solamente eso, otros artículos más que puede que no se hayan usado por completo, pero igual hay que esterilizarlos. Entonces, me impresionan mucho los procedimientos aeroportuarios referente a lo que tiene que ver con la sanidad, la esterilización y todo lo demás. Y son procedimientos muy meticulosos. Y no solo en los sanitarios, sino en el concepto de seguridad en general. Mucha cautela, pero al mismo tiempo tratando de evitar cualquier pánico en cuanto a cualquier evento que se pueda presentar. En ese sentido, ya orientándome al aspecto sanitario, me pareció muy interesante el punto que mencionó el señor Pablo referente a las bases de datos. En el aspecto de las bases de datos, no sé si dentro del marco de la OASI se contempla trascender, digamos, a lo que es la Big Data y la inteligencia artificial, y si eso es posible desde un punto de vista ético y técnico, con el objetivo de coordinar más a los estados en cuanto a las operaciones de sus aeropuertos. Por ejemplo, no solamente a nivel de pandemia, la pandemia que estamos viviendo actualmente, sino en el futuro incluso. No sé si eso es posible desde un punto de vista técnico y ético sobre todo. Bueno, muchas gracias por el comentario y la pregunta. Hay varios temas acá incluidos. El tema de que dijiste primero de la comida son resoluciones y medidas que toman la línea aérea y de repente por directivas del Estado, que previene todo tipo de vector de contagio. No se olviden que estamos enfrentando una enfermedad con poca información real. Hay muchísima información cambiante. Científicamente hay muy poca información. Y si vamos a lo que nos dice la OPS o la OMS, para esta enfermedad lo único que existe es protección personal, distanciamiento, higiene de manos. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Protección personal, distanciamiento e higiene. Eso. No hay bueno. Pablo. Sí. No, solo para aportar un poquito a lo que comentas también, con el tema de la incineración de los alimentos, es casualmente un ejemplo de la cooperación que tenemos con otras agencias
Hay un reglamento sanitario internacional que es emitido por la OMS, que también los Estados miembros tienen un compromiso de adoptar, y hay algunos digamos que capítulos que tienen que ver con, por ejemplo, el tratamiento de los alimentos en los aviones, el tema del manejo de las aguas residuales, etcétera, que no es un tema que se ve directamente de la OASI, pero que sí se adoptan de este otro organismo. Entonces, hay, digamos que un ejemplo claro, como de lo que comentaba Eloy, del tema del porqué de algunas cosas y la razón de esto, pues. Además de la incineración, hay otros métodos, pero bueno, estos son temas que no vamos a entrar en detalle, pero es para un poco comentarles el tema de cómo las agencias trabajan entre ellas. Gracias. Disculpa, Gracias, Pablo. Fabio. Muchas gracias. A eso íbamos a ir, que eso está en el anexo 9, el Reglamento Sanitario Internacional da lineamientos al respecto. Pero hoy por hoy estamos más estrictos con el tema del COVID. De repente lo que les extraña el comentario viene que de repente antes no eran tan estrictos con ciertas cosas, ciertos alimentos que sobraban de aeronave, se reutilizaban, se llevaban hoy por hoy, por normativa del Estado o de exigencia de la misma línea aérea, son un poco más estrictos. Y sobre el otro tema que tocaste, nosotros tenemos un plan de reactivación de la actividad de vuelo creado por el Consejo de la Básica, el cual le llamamos CAR, y un documento anexo que se llama el despegue, el cual tiene 10 actividades fundamentales, principios fundamentales, 11 recomendaciones, y el despegue tiene 9 medidas de procedimientos generales y 176 procedimientos divididos en 4 áreas. Medidas relacionadas con la seguridad y operaciones, medidas relacionadas con la seguridad pública de la aviación, medidas relacionadas con la seguridad y la facilitación, y medidas económicas y financieras, dentro de las cuales están las medidas que tú acabas de decir, que son opcionales y que se alienta a utilizar la tecnología en diferentes actividades para evitar el contacto de personas o elementos. No sé si te queda contestado, o Fabio, ¿quieres agregar algo más? Nada más de mi parte, Pablo. Súper. Sí, me parece excelente. Muchísimas gracias, estimado. Lo aprecio mucho. Muchísimas gracias a ambos, tanto Pablo y a Fabio. Mi pregunta es, en este escenario, ¿cuál es el rol de la aeronáutica civil y la coordinación que se realiza con OASI? Para esto nos va a responder el subdirector general de la Autoridad Aeronáutica Civil, el señor Gustavo de León Peñalba, quien es profesional de la navegación aérea con 45 años de experiencia. Empezó su carrera como controlador de tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en el año del 75, y de igual forma participó de los servicios de tránsito aéreo de Estados Unidos, FAA, a Panamá, a raíz de los tratados Torrijos-Carter, siendo el primer jefe del Centro de Control de Aérea y Aproximación Radar de Panamá en 1983. Luego fungió como subdirector de navegación aérea hasta 1988, cuando fue ganador del concurso internacional para la posición de oficial regional de tránsito aéreo y búsqueda y salvamento de la Oficina Regional de Norteamérica, Centroamérica y Caribe de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, que es la agencia especializada de Naciones Unidas en Ciudad de México y México. Desde el 2002 al 2016 estuvo asignado con la sede de OASI Montreal, Canadá, como oficial de gestión del tránsito aéreo y luego oficial del programa regional y auditor de ANS en la Dirección de Navegación Aérea con ámbito de trabajo mundial, principalmente con las 7 oficinas regionales de la OASI, la Comisión de Navegación Aérea y el Consejo de la OASI. Muy buenas tardes, Gustavo, gracias por haber aceptado igualmente nuestra invitación. ¿Cómo nos podrías decir cómo está entre este escenario que tanto ha explicado Pablo, Fabio, y en el contexto que nos
de igual forma nos presentó Carmen, ¿cuál es el rol de la aeronáutica civil y esta coordinación que hace con OASI? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Elisa, y gracias. Primero, quisiera darle un agradecimiento a ustedes, el Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera de Panamá, por invitar a la Autoridad Aeronáutica Civil a este importante webinar. Creo que ha sido un evento muy interesante que nos está permitiendo a todos conocer en detalle esta multilateralidad y estos conceptos mundiales y regionales de aviación civil. Un saludo a los distinguidos colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Organización de Aviación Civil Internacional y sobre todo a todos los participantes del webinar. Bien, contestando tu pregunta, el rol de la Autoridad Aeronáutica Civil es dirigir y reglamentar la operación y el desarrollo de la aviación civil en Panamá de una manera segura, ordenada y eficiente, de manera de que se puedan satisfacer los requerimientos de los usuarios y de esa manera contribuir al bienestar de la sociedad en general. Ahora, nuestra accionar o nuestra responsabilidad de acción está basado en un sustento legal que son las leyes de aviación civil de Panamá. La Ley 21 del 2003 que regula la aviación civil, la Ley 22 del 2003 que creó la Autoridad Aeronáutica Civil, la ACE, y la Ley 23 del 2003 que dicta el marco regulatorio para la administración de aeropuertos y aeródromos de Panamá. O sea que dentro de este marco legal regulatorio es lo que nos permite a nosotros ejercer esas funciones de ser el regulador de la aviación civil en Panamá. Ahora, en adición a estas leyes, nosotros tenemos otras herramientas para hacer la regulación de la actividad de aviación civil, y esa principalmente es el Reglamento de Aviación Civil de Panamá, el cual fue aprobado en el año 2002. Ahora, este reglamento se llama RAC Panamá, es el Reglamento de Aviación Civil de Panamá, que está compuesto de 37 libros, que son los equivalentes a los anexos que ha explicado Fabio, que provienen de la Convención de Aviación Civil Internacional, el Convenio de Chicago, y que desarrollan las normas aeronáuticas que rigen y se aplican en Panamá en una forma consistente con la normativa internacional, porque los libros que tenemos, nuestro reglamento internacional, proviene de la adopción de los anexos de la OASI en las diferentes áreas que tenemos. Entonces, de esa manera, pues se tiene esa consistencia, como ustedes vieron en las presentaciones a nivel mundial, con los 193 estados que son miembros de la OASI. Creo que la aviación es uno de los campos de la actividad humana más reglamentados para tener esa seguridad de que cuando se mueve las aeronaves y el personal, pasajeros de carga de un país a otro, de un continente a otro, se haga de una manera segura y ordenada. Ahora, nosotros adicionalmente a los reglamentos, a los libros, nosotros tenemos también normas aeronáuticas que desarrollan estos temas de una forma más específica, y tenemos circulares aeronáuticas que explican en detalle las normas de los libros, que de alguna manera son equivalentes igual a los documentos que se tienen en la OASI para desarrollar los anexos, de manera de que siempre hay una consistencia entre la normativa internacional y la normativa nacional, principalmente para que cuando nuestras aeronaves de bandera panameña vayan a otros países, a otros continentes, pues realmente se manejen de una manera consistente. Ahora, nos decía Carmen con muy buen atino que Panamá es signataria de la OASI efectiva desde 1960 y ratificó el convenio en 1949. Sin embargo, me gustaría adicionar que Panamá estuvo presente también en la
cuando se creó el convenio de Chicago, cuando hubo esa conferencia de 1944, Panamá tuvo representación. O sea que Panamá ha estado involucrada en todos estos trabajos y toda esta organización internacional de los principios de la Organización de Aviación Civil Internacional. Ahora, nosotros, ¿cómo nos manejamos con la OACI? ¿Cómo coordinamos nuestras actividades? Definitivamente, ustedes han visto el entorno, tanto mundial como regional, que les han explicado los oficiales de la OACI. Bueno, en el caso de nosotros, como Estado, nosotros tenemos un ambiente nacional o doméstico, que se le llama, donde nosotros aplicamos toda esta normativa y tenemos muy estrecha coordinación con la Organización de Aviación Civil Internacional, principalmente con la oficina regional sudamericana de la OACI, que está en Lima. Es con la oficina que tenemos más estrecha relación por ser la oficina de acreditación a nuestro estado. Y también cuando se requiere o cuando es necesario, mantenemos comunicaciones y trabajamos también estrechamente con la sede de la OACI en Montreal, Canadá. Ahora, creo que se hizo el comentario, Fabio lo comentó, que Panamá estuvo en el Consejo de la OACI, la última vez que nos tocó estar fue de 2016 al 2019 con un representante en el asiento de los 36 miembros del Consejo. Actualmente nosotros recientemente se ha designado a una representante permanente de Panamá ante la OACI, que es nuestra embajadora de Panamá en Canadá, para permitir esta presencia permanente de Panamá ante la sede de la OACI. Y normalmente de tiempo en tiempo, o sea, de acuerdo a un acuerdo de rotación que tenemos con los estados de Centroamérica, prácticamente cada 18 años ocupamos un asiento en el Consejo de la OACI. Entonces esto así a grandes rasgos es la forma como la Autoridad Aeronáutica Civil, o sea, ejerce su rol aquí en Panamá para la aviación nacional e internacional que vuela por nuestros espacios aéreos, y la forma en que estamos coordinando permanentemente con la Organización de Aviación Civil Internacional. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por su atinada presentación en este webinar. Queríamos saber, Eloy, si habrá alguna pregunta en estos momentos, si no, pues para continuar con la segunda fase de preguntas hacia nuestros expositores. Tengo una pregunta por parte de Hendrik Muñoz. La voy a resumir porque está un poco larga, pero se centra técnicamente en la confianza, si es posible recuperar la confianza de los pasajeros dentro de la industria de la aviación, y cómo visualiza Aeronáutica Civil esta situación. Bueno, sí, definitivamente la confianza de los pasajeros para volver a utilizar el transporte aéreo es de primordial, vamos a decir, uno de los aspectos más primordiales o básicos de importancia para que se pueda dar. Creo que tal vez en la segunda ronda que vamos a tener, creo que vamos a tener la posibilidad de explicar un poco mejor estos aspectos, pero actualmente creo que ha sido uno de los intereses muy grandes de la Organización de Aviación Civil Internacional, principalmente a través de lo que han hecho en la sede en Canadá y en las oficinas regionales, junto con nosotros los estados, trabajando estrechamente, casualmente, para que ese transporte aéreo que ha sido afectado enormemente por esta pandemia del COVID-19 pueda tener un regreso y un restablecimiento paulatino, porque también esto va a ser poco a poco, a medida que se vayan activando los estados, que vayan abriendo sus actividades de aviación, como lo hemos hecho nosotros recientemente, y que se pueda estar viajando entre países, ¿no? Creo que el marco que explicó Pablo les da a ustedes la magnitud
de los trabajos que se han hecho, y creo que ahora vamos a conversar un poquito más de ese detalle. A lo mejor le contestamos más en detalle la pregunta del señor. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Esto también nos lleva a hacer una pregunta a Carmen de una manera un poco más directa frente a todo lo discutido y planteado aquí. Quisiéramos conocer cuáles fueron estos retos que Panamá enfrentó justamente en este traslado de panameños en el momento en que se dio pues estos temas de la pandemia y sobre todo esta coordinación internacional en estos espacios. Sí, gracias Lisa. Con respecto a los retos que enfrentó Panamá, como parte pues, del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos toca hacer un poco la vocería con los organismos internacionales y a través de nuestro cuerpo diplomático, debido al cierre de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres. El mayor desafío fue tener, localizar o activar el centro de operaciones de la Cancillería, que se llama SECODI, en la cual pues se reciben llamadas telefónicas de los familiares de los panameños que se encontraban en el exterior y que habían quedado varados en los diferentes países a nivel mundial, y con ello se inicia una coordinación a través de nuestro cuerpo diplomático con nuestras embajadas, red de embajadas y este centro de operaciones. Se empezaron a levantar las listas, los censos, para ver cuándo habría la posibilidad de que se abrieran nuevamente el espacio aéreo y que hubieran autorizado los vuelos humanitarios, en este caso, que siguieron pues en el momento de la pandemia a coordinarse. Obviamente, como ustedes saben, Panamá forma parte, por ser sede del Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria, y tener aquí en Panamá la sede de el depósito de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos, fue que Panamá fue escogida por la OMS como parte de la cadena de suministro mundial para ayudar a los países en la respuesta a la COVID-19. Con ello, a través del Programa Mundial de Alimentos y por medio de sus usuarios, la Cruz Roja Internacional, es que se activan los permisos para permitir, y a solicitud también de Naciones Unidas, el ingreso de vuelos humanitarios, de vuelos para poder transportar medicamentos, insumos, a todas esas personas que estaban en la primera línea de batalla. A más de 30 países en América Latina se les dio esta posibilidad como parte pues, de la estrategia mundial de Naciones Unidas de respuesta a la COVID-19. Al principio fue un reto. Todos los días nuestras embajadas tenían que mandar un informe diario. Creo que eso lo han hablado en otras ponencias en CONADIP. Tenían que enviar un informe diario de todas las medidas que estaban tomando los países, ya sea en tema sanitario, en tema de movilización aérea, cuándo se podrían abrir el espacio aéreo, autorizar los vuelos humanitarios y demás. Entonces eso fue un reto. Todos los días nuestras embajadas enviaban un informe, se levantaban listas, hasta que, producto pues de esta solicitud de Naciones Unidas, entonces hubo una estrecha colaboración entre el Ministerio de Salud, Aeronáutica Civil y pues la Cancillería, con el propósito de coordinar también el ingreso de los funcionarios internacionales y los funcionarios que venían en esos vuelos humanitarios, que pernoctaban en Panamá por 72 horas y luego salían para repartir estos insumos en toda Latinoamérica. Entonces fue un reto importante, pero trabajando en equipo con todas las instituciones nacionales, pues se logró salir adelante, y todavía se coordinan, ya no porque ya se abrió el espacio aéreo, ya se adoptaron otras medidas sanitarias,
el ingreso, primero se restringía el ingreso a las personas que no fueran panameñas, solamente panameñas residentes, etcétera. Y luego, posteriormente, pues ya se abrió, pero con la respectiva prueba de hisopado. Entonces, fue un poco demandante, pero se logró trabajar en equipo. Gracias. Muchas gracias, Carmen. En ese mismo sentido y la misma línea, Pablo, ¿nos podrías decir cómo a través de CAPSCA pues, se logró esta articulación con los países miembros, con la OMS, OPS, ante estas alertas de salud pública que bien has explicado anteriormente, pero hoy en día específicamente pues, con los temas del COVID, ¿cómo ha sido esta articulación? Bueno, la circulación se viene de la mano con lo que explicó en un primer momento Carmen, que dio el inicio de todo este seminario y lo explicó muy bien el multilateralismo visto de muchas ópticas, pero más que nada con varias agencias de la Organización de Naciones Unidas, agencias especializadas, y varias asociaciones internacionales de los diferentes actores. Todos unidos realizaron esfuerzos para hacer y desarrollar medidas. Hoy por hoy estamos trabajando muy en conjunto con la OMS, porque, como a ustedes les habrá pasado, necesitamos ese mensaje de la OMS para liberar un poco la cantidad de medidas que estamos implementando. Ustedes lo ven en su estado. Hay muchas medidas a implementar y la OMS sigue insistiendo que lo único que nos protege actualmente es la separación, la protección personal y la higiene de mano. Después de esto hay muchas medidas más, pero esencialmente en base a eso. Entonces, ¿por qué? Y es una reflexión que hago yo y que puede servir y debería servir para toda la región. ¿Por qué nosotros vamos a un supermercado, salimos a hacer nuestras compras, vamos a un banco y no nos exigen cuarentena y no nos exigen vacuna o no nos exigen test o no nos exigen nada? Y yo creo que, como lo dice la OPS, el sector que va a utilizar el transporte aéreo es un sector que va a dar una falsa información con todos estos test y con todo este tema de falsos positivos. Y volviendo a la pregunta, perdonen que pasé mi reclamen, instando a los estados a que se animen a volar y a correr un riesgo, es un trabajo en conjunto. Y la armonización de los sistemas y las medidas es fundamental. Y es lo que estamos trabajando a nivel del Consejo de la OASI. Dar un paquete de medidas estandarizadas para que los estados los tomen. Y tenemos una herramienta también que se llena en línea, que es el CRIC, y del cual ustedes son uno de los estados que tienen un buen cumplimiento en la implementación y en el llenado de esa herramienta, que nos va mostrando por diferentes sectores y en diferentes áreas, mediante una gestión de riesgo hecha por los estados y una implementación de las medidas, cómo están yendo su implementación de las medidas que yo expliqué anteriormente, están dispuestas o están en forma de mejores prácticas y como material de orientación establecidas en el documento del despegue, que es el adjunto del CAR. No sé si quedó clara la respuesta o Fabio de repente quiere agregar algo más. No, creo que ahora podemos comentar un poquito más, Pablo. ¿Cierto, Lisa? Creo que hay otra pregunta más. Mil disculpas. Acá la colega Lisa está teniendo ciertos problemas técnicos, pero parece que ya está regresando el audio. Aló, bueno, ahora sí me escuchan, que se me fue por unos minutos. Gracias, Eloy. Justamente decía Fabio, ¿cómo fue estos desafíos
que se enfrenta actualmente lo hace o que se enfrentaron a nivel regional con estos eventos de salud pública y específicamente lo que estamos viviendo actualmente. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, yo creo que Pablo mencionó algo de eso y también Carmen, nosotros a nivel regional hemos tenido ciertamente dificultades en toda la respuesta ante la pandemia. Creo que uno de los principales retos regionales es la armonización de las medidas. Es algo que hemos trabajado con los estados de una manera, de alguna forma buena porque los estados han respondido. Gustavo les puede contar un poco, si hubiera más tiempo, yo sé que estamos cortos, pero hemos tratado de juntar a los estados para que armonicemos de alguna forma las medidas, pero sabemos que desde el punto de vista de la aviación podemos tener las mejores intenciones. Por ejemplo, como bien dice Pablo, nosotros en la industria también queremos ver a los aviones volando. Hace poco salió, por ejemplo, un comunicado de IATA, que es la Organización de Transporte Aéreo, diciendo que de 1.2 billones, o sea, 1.200 millones de pasajeros que han volado desde el inicio del 2020, solamente se han confirmado clínicamente 44 casos reportados como una potencial transmisión en la aeronave. Es 1 en 27 millones, o sea, las posibilidades son muy remotas y como bien la industria comenta, la aeronave tiene algunas, digamos que, tecnologías de filtrado de aire, más las medidas que toman los estados, como por ejemplo la exigencia de pruebas. En fin, hay muchas medidas que ayudan a que el transporte de alguna forma aéreo sea, recobrar la confianza de los pasajeros y que sea mucho más seguro que, por ejemplo, montar un bus o algún otro medio de transporte. Sin embargo, eso es un reto. También hay otros retos como, por ejemplo, hablar de la armonización de temas como las pruebas. Hay países que piden pruebas 48 horas, otros países que piden 96 horas, otros que piden 72. Hay otros países que no piden pruebas. Hay países que piden obligatorio mascarilla, otros piden mascarilla más eh, la máscara, la carátula esta. En fin, eso es un reto y también la coordinación dentro de los estados entre las autoridades de aviación civil y las de salud. Todos sabemos que, como bien dije al principio, queremos poner a volar, ponemos las medidas, pero hay que hacer una coordinación con los entes de salud y convencerlos también de que el volar es seguro y que las medidas que se están aplicando tanto en aeropuertos como en las aerolíneas reducen hasta lo más posible el riesgo de transmisión. Es un trabajo que todavía estamos andando. El CAPSCA es un foro donde Pablo explicó muy bien. Se trabaja con la OMS y bueno, digamos que todavía sigue siendo un reto porque sabemos que la agenda de los estados muchas veces es empujada más por las autoridades de salud que por las de aviación. No obstante, creo que bien o mal la organización ha tratado de poner en las manos de los países herramientas para que puedan demostrar o trabajar con sus autoridades de salud y con el público viajero para demostrarles de que las medidas que estamos tomando, y ustedes lo ven en los aeropuertos, si usted se da una vuelta por el aeropuerto, cualquier aeropuerto de la región, las cosas son totalmente diferentes, las medidas son muy estrictas y asimismo también en las aeronaves. Y bueno, por último, también quería, no está tanto en el tema de lo que me preguntabas, pero quería destacar algo que dijo Carmen con respecto a la labor del cuerpo diplomático en la ayuda o en la gestión de todos estos vuelos. Eso es un rol muy importante que ha beneficiado mucho nuestro trabajo. También, por el otro lado, no ha sido el caso de Panamá, pero sí he escuchado casos de otros países que buscan a la OASI para que sea intermediaria para poder lograr estos acuerdos. Por ejemplo, hay un estado que tiene interés de volar a otro. Pongamos un ejemplo, que Panamá quiera volar hacia Paraguay, por decir algo, y que por algún motivo no se logran las comunicaciones diplomáticas. Nosotros tenemos contacto con las autoridades de aviación civil de todos los estados y muchas veces a través de las autoridades de aviación civil nos buscan a nosotros para poder facilitar ese conversatorio. Entonces yo les exhorto a ustedes que los que estén trabajando en el cuerpo diplomático
o los que vayan a hacerlo en un futuro, que siempre vean a la autoridad como un aliado para poder lograr facilitar estos procesos en los cuales nosotros también, digamos que estamos en esa cadena de comunicación. Yo les digo, ahí he escuchado historias en la oficina de estados que nos han buscado para poder facilitar, digamos que estos vuelos humanitarios, acelerar los permisos o facilitar la apertura de corredores sanitarios, como le llamamos en algunos estados le llaman, que son vuelos city pairs o vuelos pares, en fin. Solo ese es el mensaje que quisiera dejar en esta intervención para los actuales y los futuros miembros del cuerpo diplomático. Gracias. De vuelta a ti, Elisa. Muchas gracias, Fabio. Justamente en ese orden de ideas, sobre todo en los países y las acciones que han tomado. Gustavo, específicamente aquí en Panamá, ¿cuáles son estas acciones y actividades que en coordinación justamente con la OASI, como bien lo explicó Fabio, y igualmente Pablo, hemos visto lo que nos explicaba de igual manera Carmen con esta articulación, ¿cómo se han realizado? Pues, ¿cómo ha sido todo este proceso de igual forma ante la recuperación del transporte aéreo? Sí, con mucho gusto, Lisa. Miren, yo creo que dentro de esta situación desde que empezó la pandemia en marzo pasado, y por lo que ustedes han escuchado de las actividades que se hicieron a nivel mundial y regional por parte de la OASI, creo que todos quedamos claros desde que prácticamente desde que comenzó se suspendieron todas las actividades de transporte aéreo, tanto regional, principalmente en Latinoamérica y nacional en Panamá, porque mundialmente algunos países siguieron teniendo sus operaciones sin limitaciones, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese tiempo se empezó a trabajar en el proceso de recuperación del transporte aéreo, prácticamente desde que se suspendieron las operaciones. Y yo preparé una presentación que tal vez si la pudiera subir para explicarle lo que hemos hecho aquí en Panamá desde el momento, desde marzo, y sobre todo buscando las seguridades, ¿no? Para que las operaciones en el momento que se hicieran de una manera segura, utilizando todos estos conceptos de bioseguridad que hemos estado conversando. Si pasas la primera, este es un resumen prácticamente de las actividades que hemos realizado. Yo creo que aquí lo que es importante mencionar y conectar con el trabajo y las explicaciones que se han dado por parte de la OASI es que a través de toda esta activación que se dio en un plano mundial y regional, todos los países nos vimos envueltos en este proceso tratando de apoyar el restablecimiento del transporte aéreo a través de lo que vendrían a ser ya las operaciones, las líneas aéreas, la activación de los mismos aeropuertos y todas las precauciones y seguridades que tenían que tener los aeropuertos y los pasajeros viajando a través de los aeropuertos y en las aeronaves a través de sus destinos, ¿no? Entonces, toda esa sumatoria de actividades se fueron dando. En particular, nosotros participamos como Estado en todas estas reuniones de coordinación que se activaron a través de la Oficina Regional de la OASI en Lima con todos nuestros estados vecinos hermanos de la región latinoamericana, inclusive de toda América, que estuvimos en algunas reuniones donde se trabajó muy estrechamente entre todos a nivel de grupos de trabajo y a nivel de los directores de aeronáutica civil de todos los estados de la región sudamericana y de América, para tratar de lograr tener estos estándares que iban a ser utilizados a medida que se fueran restableciendo los sistemas de transporte aéreo. Le estoy hablando que estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio pasado, ¿no? Hoy
gracias a Dios, en octubre de este año, pues ya es otra la situación en Panamá. Entonces, esto es lo que yo quisiera comentar aquí un poco. Nosotros establecimos, a raíz de todas estas actividades regionales, establecimos en mayo del 2020 un comité para la reactivación del transporte aéreo. Este fue un grupo formado por diversos funcionarios, creo que eran 12 funcionarios, han sido 12 funcionarios o más o menos, dependiendo de las actividades que hemos estado haciendo para poder poner en práctica la elaboración de toda esta normativa nacional para trabajar en el desarrollo de estos protocolos de bioseguridad que, como ustedes han escuchado, vienen de los aportes que trabajaron tanto la OASI como la OMS y a nivel regional. O sea que básicamente todos los países estuvimos trabajando con las mismas guías para poder tener un alto grado de consistencia en las medidas que íbamos a hacer. Y si al final creo que lo que está sucediendo es que por las necesidades de cada país se han hecho algunos ajustes, algunas, vamos a decir, variaciones o adaptaciones, ya un poco desde el punto de vista nacional, pero en la práctica siguen siendo la base de todo lo que se acordó a nivel principalmente regional y a nivel mundial, ¿no? Y esto viene basándose en ese documento CART y las guías del despegue que han mencionado Pablo y Fabio. Ahora, nosotros cuando desarrollamos estos protocolos y esta normativa para manejar toda esta prevención del COVID, eso se hizo de manera de cubrir nuestras operaciones, tanto nacionales, domésticas, como las operaciones internacionales, y específicamente enfocando en ese enfoque biosanitario. La siguiente. Bien, nosotros tuvimos estos protocolos de bioseguridad que fueron elaborados y aprobados en Panamá por la Autoridad Aeronáutica Civil en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud. Y eso voy a elaborar un poquito más adelante, más información. Bueno, esto lo acabo de mencionar. Se nutrió de todo lo que vino de estos informes de la sede de la OASI, a través del Consejo de la OASI, que fue el informe del Equipo Especial de Recuperación de Aviación CAR, que son los que dictaron las guías a nivel mundial, y después el trabajo que se hizo también con el documento del despegue, que tenía toda esta serie de detalles operacionales y de manejo, principalmente con todos estos aspectos de bioseguridad, para poder que fuera utilizado por los estados para adaptarlos y adoptarlos a nuestras regulaciones para poder ponerlos en práctica cuando fuera el momento, como ha sido el caso de Panamá, que lo hemos hecho. Ahora, todas estas orientaciones pues, vienen de las orientaciones mundiales, de los organismos mundiales de OMS y de la Organización Panamericana de la Salud. Y en adición a esto, cuando trabajamos en Panamá, todos estos protocolos de bioseguridad los trabajamos estrechamente con los lineamientos también que ha estado emitiendo el Ministerio de Salud para la prevención y control del contagio del COVID-19. Nosotros en Panamá creo que hemos tenido yo diría la fortuna, la suerte, que hemos trabajado de la mano muy estrechamente con el Ministerio de Salud a lo largo de todo este proceso, y eso nos ha permitido tener en la práctica unos protocolos refrendados por nuestras autoridades de salud que han permitido que se haya podido hacer esta apertura. Siguiente. Bien, yo les comenté un poco al principio de mi disertación, en la pasada ronda, los aspectos de la normativa aeronáutica, cuál era la función de la misma y todo, y estos protocolos biosanitarios también cayeron dentro de esta necesidad de que hubo que hacer una norma aeronáutica que fue emitida en su momento antes de que se iniciaran las operaciones, tanto domésticas como internacionales, para que tanto los aeropuertos, los operadores de aeropuertos, las líneas aéreas, los explotadores y todas las demás organizaciones que participan en el transporte aéreo tuvieran unas normativas de manera de qué es lo que se tenía que hacer para poder prevenir la infección
de esta pandemia del COVID-19. Ahora, todos estos protocolos de bioseguridad ya están aprobados tanto por Aeronáutica Civil y refrendados y aceptados por el Ministerio de Salud, y los mismos ya fueron publicados a través de una resolución de la Autoridad Aeronáutica Civil, una normativa de la Autoridad Aeronáutica Civil, y ya son de conocimiento y de uso por los proveedores y los explotadores, los proveedores de aeropuertos y los explotadores de aeronaves y líneas aéreas, y que son de aplicación actualmente en el país. Adelante. Bien, ahora, todo este trabajo que se hizo en Panamá se hizo de una forma conjunta para poder aplicarlo a todos nuestros aeropuertos a nivel nacional, tanto los aeropuertos internacionales como para los aeropuertos domésticos o nacionales. Ahora, se trabajó muy estrechamente con el Ministerio de Salud. Ellos proveyeron capacitación en este sentido de estos protocolos sanitarios a todo el personal que labora en los aeropuertos, tanto el mismo operador aeroportuario, que en este caso la Autoridad Aeronáutica Civil es operador aeroportuario de algunos aeropuertos del país, Tocumen S.A., el resto de los aeropuertos del país a nivel nacional, con los explotadores aéreos, las líneas aéreas, en este caso Copa, con Air Panamá y otros, DHL y otras líneas aéreas en Panamá que están activas, con entidades públicas, todas las que están en todos los aeropuertos, y concesionarios y usuarios en general. Fue a través de este comité de recuperación con funcionarios del Ministerio de Salud, se trabajó muy estrechamente en estos aspectos en todos los meses antes a la apertura de las operaciones, tanto domésticas como internacionales. Adelante, la siguiente transparencia. Bien, nosotros, aparte de eso, se hizo a través de este comité de recuperación trabajos de seguimiento y también de monitoreo y de aseguramiento del cumplimiento de los mismos en la preparación, en las áreas de los hangares, en la área de los hangares de la aviación general, la aviación privada del país, principalmente aquí en Albrook y en otros aeropuertos, en los talleres aeronáuticos, escuelas de aviación y demás actividades involucradas. Ahora, incluso se hicieron varios simulacros, como simulando la llegada de pasajeros, principalmente esto se hizo en el aeropuerto Marcos Ángel Aver, simulando la llegada de pasajeros sospechosos de COVID y qué se tenía que hacer y cómo se actuaba en ese momento, ¿no? Todo esto fueron actividades previas a la apertura de las operaciones. Adelante, la que sigue. Bien, ¿qué medidas se han implantado anteriormente? Bueno, ustedes saben que a partir de finales de julio, a través de decretos presidenciales del Ejecutivo, se activó un centro de conexiones de operaciones controladas en el aeropuerto de Tocumen, que permitió el inicio de operaciones de una forma limitada para principalmente conexiones, vuelos de conexión a través de Panamá, y para permitir la llegada de nacionales y de extranjeros residentes en Panamá. Eso se dio prácticamente desde el 14 de agosto hasta el 11 de octubre, cuando fue reemplazado por otros decretos ejecutivos que abrieron las operaciones internacionales a partir del 12 de octubre. Y durante todo este periodo, desde marzo hasta prácticamente el 11 de octubre, se dieron vuelos, un grupo bastante alto de vuelos humanitarios, para apoyar a la repatriación de personas a sus diferentes países y de panameños que regresaban a Panamá, y también los vuelos de carga, que en ningún momento fueron suspendidos para asegurar el transporte de insumos médicos y de otras necesidades que tenía el país. Adelante. Bueno, como es de conocimiento de todos ustedes, las actividades de los vuelos domésticos se reiniciaron a partir del 28 de septiembre de 2020 a nivel de Panamá,
los vuelos entre Panamá, principalmente David, Bocas del Toro, Changuinola y el resto de la aviación nacional que ha ido activándose a partir de esa fecha. Y a partir del día de ayer se reactivaron 12 de octubre, se reactivaron las operaciones internacionales desde principalmente de nuestro aeropuerto internacional Tocumen y otros aeropuertos internacionales para poder ya permitir las operaciones en una forma normal, asegurándose con la aplicación de todos estos protocolos de bioseguridad que han sido aprobados a través del MINSA. Ahora, nosotros tuvimos muchas actividades previas a estas reaperturas, a través de este Comité de Recuperación del Transporte Aéreo y se hicieron inspecciones en muchos aeropuertos nacionales, tanto en Albrook, Bocas del Toro, Changuinola, Santiago, Chitré, Penonomé, David, por ejemplo. Y en el ámbito internacional de los aeropuertos internacionales se hicieron inspecciones a Panamá Pacífico, a Scarlett Martínez, en Ribato, Tocumen, el área de carga también de Tocumen, para prepararse para estas reaperturas, de manera de que nos aseguráramos de que todos estos protocolos de bioseguridad se cumplieran y se pudieran hacer como se han hecho la apertura de estas operaciones. Ahora, nosotros tal vez quisiéramos tal vez resaltar al final que estas operaciones que han empezado, tanto domésticas como internacionales, a partir de sus fechas, se están realizando de una forma normal, desde sus fechas de reapertura. Esto va a ser un proceso, como han mencionado mis colegas de la Organización de Aviación Civil Internacional, progresivo, donde todas las empresas aéreas, los pasajeros, los aeropuertos van a empezar a recuperar sus actividades y tomará un tiempo para que esta llegue a un ritmo más normal como lo que se tenía en marzo de este año, ¿no? Va a tomar tiempo, pero actualmente se están asegurando que todas estas operaciones y movimientos de pasajeros a través de todas estas actividades, tanto de aviación comercial como la aviación general, se haga de una manera segura, utilizando todos estos protocolos de bioseguridad y en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud. Nosotros en la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá hemos trabajado muy estrechamente con ellos, inclusive médicos del Ministerio de Salud formaron parte de esta comisión de reapertura y pudimos trabajar con ellos a través de todo este tiempo, de todos estos meses, en una forma progresiva, y esto es lo que ha permitido que se hayan puesto todos estos normativas para uso pues, de la actividad y que nos hayan permitido a través de estas decisiones del gobierno nacional poder restablecer las operaciones de aviación en nuestro país, tanto nacional como internacional. Gracias, Lisa, y a todos. Gracias, Gustavo. Diría yo, muy pertinente, muy atinada la presentación que acabas de hacer en cuanto a los protocolos de seguridad que efectivamente Panamá pues, ha tomado en esta situación. Tenemos una pregunta que nos refieren, más que nada a un comentario, es sobre el caso que se dio en el día de ayer, que venía de Uruguay. Aquí preguntan si consideran que hubo alguna falla en el control de embarque. Bueno, mira, yo lo que tengo entendido, la información que tenemos, como ustedes saben, y eso está muy especificado en los protocolos de bioseguridad que cada país emite, ¿no? En este caso, nosotros, y no solo nosotros, sino también los lineamientos del Ministerio de Salud, principalmente del MINSA, en el sentido que está muy tipificado lo que tienen que tener las personas que viajan a Panamá. Y hasta donde yo tengo entendido, el caso la persona venía con una prueba de que era negativo, que es lo que requiere el Ministerio de Salud,
para el ingreso a Panamá con una validez de 48 horas. Y al llegar al aeropuerto de Tocumen, la persona fue detectada que tenía alta temperatura por los equipos de bioseguridad que están instalados en el aeropuerto, y pues se le hizo la prueba y la prueba salió positiva y se tomaron las acciones de seguridad. No podría determinar si hubo alguna falla en el proceso de embarque, porque realmente la persona venía con una prueba que decía que era negativa dentro del término que tenía que hacerse, ¿no? Pero yo creo que estamos expuestos en esta situación, con esta pandemia, con este virus, a este tipo de situación, y por eso que el Ministerio de Salud nos pide que seamos muy cuidadosos, todos vamos a decir en este caso, las autoridades aeronáuticas, los operadores de aeropuertos, las líneas aéreas, para prevenir y tratar de que estas situaciones no sucedan. Pero también se tienen protocolos que en su sitio, en el caso de que suceda, pues se pueda atender y evitar que esto tenga una afectación a la salud del país. Muchas gracias, Gustavo. Con esto quisiéramos hacer unas conclusiones finales. Importante, efectivamente, la articulación, la coordinación, no solo desde nuestras misiones diplomáticas, como así lo ha expresado Carmen, por supuesto con el apoyo de los organismos internacionales en el caso de OASI, y efectivamente el rol fundamental que en este caso ha realizado y está haciendo Aeronáutica 100. Quisiéramos ceder las palabras de cierre a nuestro presidente, al cual lo dejamos. Señor presidente. Gracias, Lisa. Pero particularmente el agradecimiento del Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera a nuestros panelistas, quienes han hecho evidente la calidad de profesionales y el esfuerzo de los equipos que ellos representan. A don Gustavo de León, el subdirector general de la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá, nuestro agradecimiento. Así también a los regionales de la OASI, a don Pablo Lampariello, a Fabio Salvatierra, compatriota. También a la señora Carmen Ávila, que recordó un esfuerzo anterior que quizás dio pie a este nuevo conversatorio y a la posibilidad o a la iniciativa de iniciar una serie de conversaciones que nos pongan al tanto de la realidad de los esfuerzos en los cuales Panamá participa en colaboración con otros países. Una vez más, nosotros agradecemos y damos nuestro reconocimiento a nuestros expositores, pero también a nuestro auditorio, a los representantes de el cuerpo diplomático y consular en nuestro país, nuestro agradecimiento y reconocimiento por la atención que nos prestan, pero así también a todos los que participaron de este evento, y esperamos que haya sido de utilidad y provecho para todos y cada uno de ustedes. Una vez más, cuídense mucho, estamos conviviendo con el COVID, y bueno, a cumplir con los procedimientos y protocolos de bioseguridad que todos debemos priorizar por la salud nuestra y de nuestros seres queridos. Una vez más, gracias y pasen muy buenas noches. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias a todos. ¿Eh? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos por su participación. Saludos, buenas noches. Ya, Lisa. Buenas noches, muchas gracias. Y muchas gracias, Lisa. Ha sido una excelente organización, y a usted, señor Reyes, también, Edgardo, por este conversatorio muy interesante. Gracias por darnos la oportunidad de explicar a la audiencia lo que se ha hecho a nivel de la aviación civil internacional y nacional. Gran esfuerzo. Gracias. Un placer siempre. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente y a las sedes diplomáticas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a usted. Buenas Luego noches. Pablo y Fabio. Buenas noches. Saludos, Fabio.
excelente espacio. Gracias a todos.